Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes 17 de diciembre del año 2021. Otra vez tertulia 100% virtual, pero con la variante Bachelet, 50 y 50, masculino-femenino. Vamos a ver, voy a presentar a quienes nos acompañan, dos de los integrantes habituales. Alejandro Aval, buen día. Buen día, Emiliano y Juan, y por supuesto Karina y Alex, que un gusto verlos de nuevo. Juan Grompone, sí, ahí está también. Juan, bienvenido. Buen día para todos a la tertulia no Club de Toby. Claro, la de ayer fue Club de Toby total. Ayer 100% masculina. Esta es 50 y 50. Voy a las damas de la mesa. Alex Macei, otra vez. Buen día. Muy bien, buen día. Me alegra mucho eso de la equidad de género, ¿eh? Muy importante. ¿Estás en Maldonado? Estoy en Maldonado. ¿Vas a la playa dentro de un rato? Precioso, no sabes qué día maravilloso acá. ¿Sos de hacer playa o no? ¿Qué haces? No, a la playa en general no. Voy a caminar por la Rambla 5 kilómetros todos los días a estar en línea. Igual. ¿Ya viniste de caminar? Me ocupo de muchas cosas. Estoy todo el día sentada acá en un Zoom y en otro Zoom. Con los seminarios y las reuniones no sé lo que es. Pero bien. Bien. Y el cuarto saludo para Karina Nobrese. Buen día. ¿Cómo andan? Yo en Montevideo, increíblemente en Montevideo. No, estás muy movediza últimamente, ¿eh? No, tratando de terminar el año. Acá hay muchas cosas para hacer todavía, pero tratando de terminar el año sin tener que salir tanto a la calle, porque la gente está loca. Bueno, vamos al primer tema que queríamos charlar. Hay otro que tiene que ver también con esta época del año, pero el primero hace ruido. Cada diciembre se discute últimamente sobre la pirotecnia. Por un lado, los grandes fanáticos de los shows de luces y de las bombas. Por otro, quienes se preocupan por los animales y por los niños con trastorno del espectro autista. Y por último, aquellos que simplemente no disfrutan de los estruendos. Pero estos productos, los de pirotecnia, no se usan solo en Navidad y fin de año. En realidad, los tenemos a lo largo de todo el año. Por ejemplo, en partidos de fútbol, en espectáculos, en fiestas, en protestas, en manifestaciones. Esta semana, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que regula la pirotecnia sonora, poniendo topes al ruido que podrán hacer los fuegos artificiales, al ruido de los elementos pirotécnicos que se va a poder importar y comercializar. Entonces, les propongo tomar como disparador ese episodio político para ver si ustedes me ayudan con esta duda. ¿De dónde sale esta cultura de la pirotecnia y sobre todo de la pirotecnia sonora, de la pirotecnia de estruendo? ¿Por qué practicamos esta tradición de organizar ruidos y pequeñas explosiones, no sé, por diversión, por ejemplo? ¿Qué nos pasa con esta tradición? Juan, empezás tú con, no sé, ¿qué es? ¿Es una visión histórica vas a hacer? Una visión histórica, sí. Bueno, el origen de los fuegos artificiales es de China. Y nuevamente debo citar al filósofo mayor, Lao Tzu. Confucio para mí es el creador de la burocracia, pero Lao Tzu impulsó el estudio de la naturaleza y lo que hoy llamamos ciencia a través de la idea del Dao, ¿no? Que es el camino o la conducta. Bueno, la pólvora fue una creación de los alquimistas daoístas. Y un subproducto de la búsqueda de la inmortalidad, que era la preocupación principal de los alquimistas. Y era la llamada la medicina del fuego, ¿no? Era una cosa impresionante, eso de que se inflamaba y producía una luz incontrolable a toda velocidad. Y la primera aplicación que tuvieron fueron los fuegos artificiales, es decir, precisamente el primer uso práctico, ya que no servía para la inmortalidad, sino más bien mataba, más bien quemaba, ¿no? Es decir, fue crear los cohetes, ¿no? Es decir, entonces los fuegos artificiales se remontan a la dinastía Song, unos 1000 años atrás, y se usaban para las fiestas. Es decir, precisamente lo usaban en el Año Nuevo, otros acontecimientos, en el ascenso del emperador, en el cumpleaños del emperador, yo qué sé, en los casamientos, en ese tipo de cosas. De modo que la tradición viene de China. Ahora,
un poco después, los mongoles, que siempre tuvieron una influencia muy militar en la historia, comenzaron a aplicarla precisamente para hacer cañones y bombas, ¿no? Es decir, esa fue la aplicación bélica. Es decir, que la aplicación bélica es posterior a la diversión, digamos, o a la investigación por la inmortalidad. Y la pólvora llegó a Europa hacia los mongoles más o menos hacia 1200 comenzaron a usar cañones y bombas y casi de esa manera conquistaron China, ¿no? La pólvora llegó a Europa hacia 1250, traída por los comerciantes musulmanes. Los comerciantes musulmanes no solo dominaban toda la costa africana del Mediterráneo, sino que tenían bases en los Balcanes, en Sicilia y en España, ni que hablar. De modo que, así como trajeron la pólvora, trajeron el papel, el azúcar, la seda, las especias y muchísimas cosas más. Y los clásicos griegos también. De modo que se debe muchísimo a la civilización. Así que ese es el origen de cómo llegó a Europa. Y Europa adoptó lo bueno, como son los cohetes para los festejos y luego también los cañones, ¿no? Hay que hablar. Ahora, ¿por qué? Si te querés una respuesta mía de por qué el estruendo nos atrae tanto, es porque el principal órgano de los sentidos de comunicación es el oído. Es decir, el oído es el que nos permite saber que nos está por atacar una fiera, o que tenemos un pájaro para cazar, o que nos permite comunicarnos mediante el lenguaje. Es decir, el oído es no es direccional, es decir, no necesitamos estar mirando en una determinada dirección para percibir un sonido. Uh-huh. Entonces, eso es lo que hace que es el llamador principal. Es decir, si yo oigo el estruendo de los cohetes, me doy cuenta, hay fiesta. Y esté donde esté, ¿no? Creo que esa es la razón. Bien. Está buena la historia, está bueno el repaso histórico. Capaz que podemos insistir más en la pregunta de por qué nos comportamos así, ¿no? Bueno, con esa base de historia, no sé, perdón si había alguien que quería hablar primero. Con esa base de historia a mí me parece una muy buena punto de partida para... Yo estaba pensando esa capacidad que tenemos los humanos de opuestos, ¿no? Por un lado, yo no voy a hablar de pirotecnia solamente, hablemos de fuegos artificiales, porque no todo es ruido, también hay mucho luminosidad. Entonces, por un lado está nuestra capacidad de asombro y de disfrute, y por otro lado nuestra capacidad de violencia, de alguna manera, en ambas puntas, ¿no? Y de alguna manera eso lo conjuga. No pensemos solamente en la típica bomba, no sé cómo se llama, bomba brasilera, o lo que hace el ruido solamente. También la pirotecnia, como la describía Juan para festejar, era sobre todo las luces maravillosas y no tanto el ruido, capaz. De hecho, ese era el poder de festejo que hasta el día de hoy a mí me parece hermoso. Absolutamente, absolutamente. Claro, lo que pasa es que se ha combinado con un nivel de sonoro que es intolerable. Y con otra cosa que no sé si la hemos mencionado, y es lo peligroso que puede ser para una cantidad de gente. Entonces, voy a esto y está por un lado una discusión sobre la peligrosidad al manipular los fuegos artificiales y la pirotecnia, ¿no? Es peligroso, es pólvora. Ahí está, ese es un tema, y ese te diría que es el tema que se discute más antiguamente en el Uruguay, ¿no? Porque todos los fines de año, entre Navidad y Año Nuevo, etcétera, los sanatorios, los hospitales reciben pacientes con las heridas correspondientes, ¿no? Muchas veces niños, lamentablemente. Pero ese es un capítulo. El otro es el del ruido, ¿no? El del ruido, el del estruendo. Ibas por ahí, entonces. Claro, después hablaremos un poco más del proyecto de ley, que me parece igual que es un paso interesante, aunque siempre es muy difícil de controlar todo esto. Pero me parece que por lo menos deja una regulación. El tema es que todos estos implementos, así como los describía Juan, era gente que se había especializado en esto, no era el secretario o el hijo del emperador que iba a aprender todo eso, porque si no, igual así había una cantidad de accidentes. Entonces, para mí lo importante acá es, si queremos empezar a regularlo de verdad, es que lo maneje gente que fue entrenada para eso y que tiene un cierto entrenamiento, y que además hay otro tema muy importante, que lo que entre de pirotecnia, de fuegos artificiales, tenga alguna trazabilidad, porque el problema es que como se importa de cualquier lado, vos no sabés cómo se hizo la cañita voladora.
Pero Vos no bueno, sabés cómo se hizo. Y ahí vienen muchas de las cosas, no solo el mal uso, también el producto de origen no te da ninguna garantía de que cuando explote, explote para arriba o explote como me pasó a mí, el del vecino frente a mi casa. Por eso yo ahora desaparezco, porque pero, un día quemó a mi hijo de 2 años, por ejemplo. Pero pobre, tampoco era el vecino el que lo había hecho mal. pero Entonces es muy insisto con amplio, la ¿no? pregunta del comportamiento o de la cultura de la pirotecnia de estruendo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa inclinación? Menciono un ejemplo concreto. Esta época, la de las fiestas, ¿no? Vamos a tener el escándalo correspondiente en la noche del 24 y en la noche del 31, medianoche, etcétera. Ese va a ser el gran momento de fuegos artificiales y también ruido, no solamente juego de luces, sino ruido. Bien, pero en estos días también a todos nos va a pasar que estamos, no sé, en el jardín, en la vereda, que estamos caminando por el centro y de repente pegamos un salto porque alguien ahí al lado, ¡pum!, tiró una bomba. Listo, tiró una bomba brasileña. ¿Por qué? Y porque las tiene, porque las compró y las va alargando cuando puede, cuando quiere. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué los fuegos, la pirotecnia de estruendo cuando salen los equipos de fútbol a la cancha? ¿Por qué le avisamos a todo el barrio que tenemos una fiesta en casa y que nuestra hija está cumpliendo 15 años? Entonces, a no sé qué hora de la noche va toda la batería de cohetes que logramos conseguir. A ver, pregunto. Es Alex. una manifestación de alegría, bastante razonable. Yo, la verdad que tengo tantos recuerdos de las Navidades, de los Años Nuevos. Era el preanuncio de las vacaciones cuando éramos niños también. Y tú decís lo de los cohetes brasileros. Yo en la cuadra donde vivíamos ahí en Pocitos con los vecinos, de niños y hasta capaz que de primeros adolescentes, teníamos que conseguir bombas brasileras y las poníamos abajo de latitas de paté, mejor dicho, las latitas de paté arriba y salían como un cohete para arriba y era el concurso. Y bueno, y cuando eras más chico con las luces de bengala, que son más peligrosas capaz que otro tipo de pirotecnia, pero bueno, y que se las seguimos dando a los más chiquitos, ¿no es verdad? Pero ¿por qué? Tú decís ¿por qué? Y bueno, porque es una manera de manifestarse públicamente de una forma exultante respecto a algo que normalmente es para hacernos felices, ¿no es verdad? Pero molestamos a otros. Hace Pero molestamos a de otros. felicidad. En esa manifestación molestamos a otros, ¿no? Bueno, ya, eso es otro problema, pero sí, es verdad, sí. Con esas manifestaciones a veces molestas a otros. Otras veces, bueno, pues simplemente les haces compartir el espíritu de los días esos de fin de año. Los cohetes, los jazmines, son cosas que anuncian la Navidad, son cosas que anuncian el Año Nuevo. Ay, y para, no, para los más niños son cosas que anuncian las vacaciones. Estás de vacaciones cuando pasa eso. Tú decís que también se utiliza para manifestaciones contra algo. Sí, es verdad, pero es mucho más raro eso, ¿no es verdad? Eso es simplemente para anunciar, acá estamos protestando, pero es mucho menos. Yo creo que es una manifestación muy natural, uno podría salir gritando, bueno, qué lindo, estamos acá, pero es mucho más fácil tirar cohetes, ¿no es verdad? Sobre todo cohetes luminosos, además. ¿Verdad? Es lo que pasa en las medianoches de la Nochebuena y de la Navidad es fantástico. Y yo comprendo que tendría que ser limitado y seguramente se va a limitar. Ahí entran algunas consideraciones que no voy a ingresar en este momento sobre la competencia de los gobiernos departamentales para hacer eso o la incompetencia constitucional para hacer ese tipo de limitaciones por los gobiernos departamentales. Martín Rizzo ha escrito algo sobre eso últimamente que lo comparto totalmente y creo que no es de competencia del gobierno departamental. Sí puede ser la instalación de puestos de venta y ese tipo de cosas, pero la prohibición de los cohetes no es de competencia en ninguna variante de los gobiernos departamentales, al margen de que uno pueda compartir lo que se quiera hacer. Sí es de competencia de la ley nacional. Una ley que, como creo que decía Karina, es muy difícil igual de controlarnos, pero en fin. Pero yo insisto, con todas las limitaciones que deberían haber, razonables limitaciones en cuanto, bueno, quizás a la potencia de esas explosiones, quizás a los lugares en los cuales se puede estar manejando
este tipo de artilugios, yo creo que es algo que tenemos que aceptarlo, forma parte de nuestra cultura. Hay que aceptarlo. Tú decís que hay que aceptarlo. Malo, al contrario, prescindir de eso es como apagar signos de alegría. Bueno, ¿y Alex qué dice? Creo que es como decía muy bien los compañeros, es una forma de festejar muy vieja en la historia de la humanidad, ¿verdad? El casamiento creo que de Enrique VIII y en Inglaterra y en el mundo entero, los romanos, el fin de una guerra siempre se festejó con ese tipo de manifestaciones. Yo no soy una buena referente para esta tertulia porque siempre odié los fuegos artificiales, no solamente por el tema del estruendo, a pesar de que me parecen muy hermosos los colores, y eso hay algunos que dicen que tiene que ver también el hecho de que el fuego artificial acerca al hombre hacia los astros y lo pone en una dimensión diferente, porque logra que su luz llegue a acercarse a las estrellas. Hay un montón de teorías. Hay otras que dicen incluso que, no sé, tú lo recordarás, Juan, que algunos dicen que empezó en la cocina, que algunos cocineros chinos empezaron manipulando algunos productos y ahí pusieron unas cañitas. Habría que preguntarle a Sergio Puglia. Yo creo que bastante, me muero de risa porque queda bastante inoportuno en el momento que estamos haciendo buena letra con los chinos, suspender justamente el gran invento chino. Pero bueno, eso es una cuestión jocosa. A mí nunca me gustaron, pero no solo por eso, sino por otras dos cosas, que nadie las menciona y parece que no importaran. Una es la contaminación del ambiente. Yo no puedo respirar en mi barrio después que pasa el 24, porque realmente el olor, la dimensión de la pólvora, el plomo, todo esto que cae sobre la tierra, contamina tremendamente, muchísimo más que cualquier otra forma de contaminación del ambiente. Y lo tercero que más me preocupa es el costo que tienen. Yo oigo personas que me dicen, gasté $20.000 este fin de año, en cuentas, y digo, pero esto me parece increíble, gasto en libros, en ayudar a los chiquines más pobres. Entonces yo creo que cuando un país como este piensa en la dimensión de tomar estas medidas de prohibir este espectáculo popular, porque es popular, los liceos se frecuentan, los chiquines les encanta hacer estruendo, porque impacta, llama la atención, genera otro tipo de preocupaciones de la gente. Entonces, me parece que cuando vas a tomar una medida de estas, habría que tener una dimensión más prospectiva, más de proyecto de país, más cultural, más económica, teniendo todas las dimensiones en juego. No es solamente el problema del ruido. Entonces, yo creo que habría que pensar en esto, habría que hacer una gran campaña cultural en relación a que estas cosas no funcionen. Yo siempre de chica decía que prohibiría dos cosas: los fuegos artificiales y el boxeo. Y con eso tuve un gran conflicto con Tabaré Vázquez, que quería poner, porque estaba yo de directora de secundaria, el boxeo dentro del liceo, ¿te acuerdas? No le gustó nada y estuvo varios días sin hablarme por ese motivo. No conocía ese episodio. Claro. Quería poner aquellos gimnasios de boxeo dentro de los liceos, ¿te acuerdas? Claro. Yo dije que no, porque además era un deporte machista y violento. Además venían los jugadores, los boxeadores, todos con la nariz chata, con la cara deformada. Y lo mismo pasa con los fuegos artificiales. De manera que, además de por las causas que se ponen ahora, me parece que habría que tener en cuenta estas otras dos, que son la contaminación del ambiente, que tanto nos preocupamos. Los chilenos están prohibiendo prender fuego para hacer asado en Chile en estos últimos años. Ustedes han visto todas las restricciones que hay. Y sin embargo los fuegos seguimos. Y el mundo va en esta dirección. Quizás la pandemia ayudó mucho a que muchos países, ya son muchos los países europeos, América Latina, ya hay como 6 o 7, que están prohibiendo el uso justamente de esta forma de festejar. Pero ya les digo, a mí no me preocupa más lo otro. La perspectiva país, el proyecto del país que tendríamos que tener pensado para que esto aporte en todas las dimensiones. Bueno, seguramente estamos ante una evolución, ¿no? Seguramente comportamientos que antes nos resultaban naturales y que no discutíamos, ahora los discutimos, ahora los problematizamos, ahora resulta que
pasamos a comprender que molestan o que alguna gente, una parte de la población, se siente agredida, se siente molesta. Emiliano, yo creo, tengo la impresión de que este cambio se debe, por un lado, a desarrollos culturales que está habiendo, ¿no? Sensibilidades que antes no existían, pero también probablemente a avances tecnológicos y también, no sé, abaratamiento. ¿A dónde voy? Hoy los fuegos artificiales, la pirotecnia, tiene, digamos, una variedad, tiene incluso precios que permiten que, por ejemplo, llegado a fin de año, el despliegue termine siendo gigantesco, o que se los pueda utilizar a los fuegos artificiales en ocasiones en las que antes no se pensaba en utilizarlos. Es cierto, hay algunas variantes muy costosas, como contaba hace un rato Alex, pero también hay otras que son baratas y accesibles. Entonces, como que el fenómeno ha ido creciendo mucho, y tal vez porque ha crecido mucho es que ahora genera molestias, o ahora tenemos discusiones que antes no teníamos. Digo yo. Karina, ¿ibas tú? No, pero siempre hubo fuegos artificiales desde que yo soy niño, y muchísimos. Pero no en esta cantidad. No, pero Alejandro, a ver, las cajas acordate, grandes de fuegos artificiales, esas que son como una batería infinita que lleva, no sé, 5 minutos ejecutándose. Eso no existía antes. Los espectáculos de la Rambla. Emiliano, yo me acuerdo de los espectáculos, yo qué sé, de la Maison Ruggerie. ¿Se acuerdan de la Maison Ruggerie? Por lo menos Juan se debe acordar. Sí, claro. Alex es más joven y Karina jovencísima, así que no, pero Emiliano y Juan sí. Pero o en la playa de Pocitos hace no tanto tiempo, yo me acuerdo de espectáculos formidables. Organizados. Claro, pero esa es una variante. Son espectáculos organizados y tienen la contaminación que decía Alex, pero bueno, pero es una mínima contaminación desde el punto de vista temporal al lado de las contaminaciones que tenemos por todos lados. Digo, yo me parece, está bien, es una contaminación, pero con ese criterio creo que deberíamos atender a otras cosas antes que preocuparnos por los fuegos artificiales en cuanto a contaminación. Yo no hablé de la economía todavía. Y la interrumpí a Karina, perdón. Lo mío es rápido porque mientras ustedes estaban hablando, a mí se me vino en la cabeza los relatos que hace Barrán en la historia de la sensibilidad. ¿Se acuerdan lo que hace sobre el carnaval, por ejemplo? El carnaval era criminal en un momento, ¿no? Había cosas terribles. De hecho, el carnaval de mi niñez es muy diferente a este, porque nosotros, o sea, era cruel como nos empapábamos, esperábamos a la gente y le tirábamos, y adentro de un auto empapábamos igual. Eso hoy te mandan en cana. Pero entonces va evolucionando para algún lado de la sociedad, después veremos si es mejor o peor, no lo estoy ahora juzgando. Y en los fuegos artificiales va un poco también por ahí, los fuegos artificiales en general. Y yo diferenciaría, cuando hay un espectáculo específico, regulado, organizado, bueno, capaz que, entre comillas, vale la pena el sacrificio medioambiental por un momento de disfrute impresionante. Pero cuando no, la tirada de bomba todo el tiempo, todo el día, como empieza ya ahora, y que además se extiende a todo el año, en eso estoy de acuerdo con Emiliano, es demasiado, y eso se genera porque hay muchísima facilidad de acceder a cualquier tipo de estos fuegos artificiales. Lo último de esto, y lo dejo a Juan, vayan si quieren a Netflix a ver un documental que de casualidad lo vi antes de hablar de este tema, que se llama Sky Ladder o Escalera al Cielo. Es un artista chino, porque es un arte diferente, que lo hace con fuegos artificiales. Y su gran intento fue justamente salir de la Tierra, llegar hacia el universo con una escalera de fuegos artificiales de 500 metros. Ustedes me dirán qué bobada. A mí me pareció impresionante. Además, el tipo lo hizo en la aldea de su abuela, lo hizo calladito, no era... Es también un tipo de manifestación, puede llegar a ser algún tipo de manifestación artística, pero elegido, no en la esquina la bombita brasilera y los cohetes esos y todo lo que termina generando este caos. Yo quiero, para que no me reclamen que no hablé de economía, quiero hablar de economía un momentito. Adelante. Es decir, los fuegos artificiales... Todo es culpa de la economía. No, mirá, esto es un poco distinto. Todos los fuegos artificiales es la manera más rápida de despilfarrar dinero. Es más rápida inclusive que la ruleta, ¿no? Es decir, que en definitiva creo que el uso que tienen los fuegos artificiales en las fiestas es una manifestación de poder. Es decir, miren todo lo que me puedo gastar, todo el dinero que puedo gastar, y hay una especie de competencia
sobre todo en los barrios acomodados, hay una especie de competencia a ver quién tira más cañitas voladoras, quién gastó más dinero en fuego. Hay competencias con nombres y apellidos, Juan, en algunos lugares. Por eso, es una competencia para exhibir riqueza, porque es la manera más escandalosa de manifestar la riqueza, y más inútil además, porque dura segundos, ¿no? De modo que eso quiere decir. Inútil no, será escandalosa, pero no es inútil. Escandalosa. Tengo desde temprano muchos mensajes, muchas impresiones, interpretaciones, testimonios de oyentes. Evidentemente el tema interesa, el tema no es para nada indiferente. Se los digo porque yo tengo experiencia en esto de medir, olfatear la participación de la audiencia, ¿no? Bueno, claramente este es un tema que apasiona, que está, por lo visto está en la cabeza, en el razonamiento o en el sentimiento de muchos de nuestros oyentes. Elijo algunos de los mensajes. Selene dice: el ruido de los cohetes tortura a las personas con autismo y a los animales. Eso ya más o menos lo sabemos, pero ella agrega... ¿Dónde está el mensaje que se me perdió? Dice: a mí me produce odio instantáneo, ¿no? Es interesante esto. A mí me produce odio instantáneo, agrega la oyente. Y después está este mensaje de Facundo que dice: está en la naturaleza humana ser destructivos. El ruido, el peligro y el hacernos escuchar más nos impulsan. Eso a propósito de por qué. Pero después agrega: ahora, tanto en China como en Corea, cada vez se está dejando más el ruido para pasar al color y al festejo visual, recurriendo especialmente a drones y no tanto a fuegos artificiales. Ah, sí, son maravillosos. Hemos visto unos videos maravillosos. Hoy está desarrollándose toda una línea de espectáculos, de luces y de figuras en el cielo con esa tecnología que cambia todo, ¿no? Cambia todo. ¿Quién seguía? Bueno, me parece interesante. Mi última bomba brasilera. ¿Cómo, perdón? ¿Puedo contar cuándo tiré mi última bomba brasilera? ¿Te escuchamos? Fue en el Teatro Solís. ¿Adentro? Adentro del Teatro Solís, desde el escenario del Teatro Solís. Wow. Cuando hacíamos el ensayo acústico del SOD, del Teatro Solís, para hacer el modelo acústico del nuevo SOD. Pero era con un fin profesional. Sí, lo tengo grabado porque precisamente era para medir lo que se llama el tiempo de reverberación de la sala. Yo nunca bomba brasilera. Una vieja bomba brasilera. Yo nunca tiré una bomba brasilera, yo soy bastante osada en una cantidad de cosas, o sea, osada mal, ¿no? Como que tomo más riesgos de los necesarios, pero en eso no lo hacía, no solamente porque no me daba un poco de miedo, sino porque no le encontraba ningún sentido. Nunca tiré una bomba. Bueno, porque nunca competiste con latas de paté o cosas por el estilo, con bomba brasilera abajo. ¿A qué altura llegaba? Competía en otras cosas en mi época. Pero en eso no, Karina. Un espectáculo formidable, un ensayo de yo qué sé, de exploración aeronáutica o extraterrestre. Era algo fantástico. Y las latas se abollan, o se abollaban. La verdad, Juan, que más o menos en mi época lo conocimos bien a eso. Emiliano seguramente. Como te abollaban un dedo, Alejandro. También se ponían cohetes en las vías. No, pero era un poco riesgo también. El riesgo también, me tenía algo de aventura, quizás, sí, podía tenerlo, además de competencia, naturalmente, ¿no? No, pero yo comprendo lo que dice Alex en cuanto a que con esto se estropea el medio ambiente visual y el mismo aire, ¿no? ¿Verdad? Que respiramos, quizás, y además caen restos de alguna manera sobre la tierra, y las construcciones, pero es muy aislado. Para que eso ocurra será el día de Nochebuena y quizás Año Nuevo y no mucho más. Ahora, el hecho de que, como dice Emiliano, uno vaya caminando por la calle y te tire una bomba brasilera a alguien al lado, sí, realmente es horrible. Claro, yo estoy de acuerdo con que se controle por ley, que es como debería hacerse, y por lo menos que se controle lo principal, que es la importación, ¿no? ¿Verdad? Que se prohíban además los contrabandos, que son bastante frecuentes, según tengo entendido, sobre todo de elementos de pirotecnia menores, como las bombas brasileras.
¿eh? Y que la comercialización en sí mismo, no solo la importación, sino la comercialización se controle. Se controle en lo que razonablemente se pueda controlar. Está bien. Lo de los animales, el control que hacemos, Emiliano, es que los encerramos en un cuarto el día de Nochebuena con la radio prendida. Es la manera de mantenerlos calmos. Y para la gente que en particular sufre autismo o tiene enfermedades complicadas a raíz del estruendo que puedan hacer la cohetería, y bueno, sí, tiene que haber algún tipo de soluciones, pero no es tan fácil de establecerlas porque no es fácil saber dónde es que está la gente que tiene esos problemas. Justamente. Aunque en el proyecto de ley creo que se menciona algo de hospitales donde hay gente internada y cosas por el estilo. Bueno, vamos a cerrar porque se nos termina el tiempo, no porque esté agotado el asunto, si me guío por los mensajes de los oyentes que siguen llegando, ¿no? Elijo estos de Marcelo, que dice, por favor, planteen el problema que estos fuegos artificiales implican para niños con sensibilidad, por ejemplo, autistas, y no solo autistas. Hemos tenido entre los oyentes varios mensajes que no corresponden a casos de autismo, sino simplemente de una personalidad que se ve... A ese tipo de claro, hay gente que se ve seriamente afectada, alterada por este tipo de ruidos, ¿no? Y termina diciendo el oyente, creo que es un tema de empatía y se soluciona bastante fácil definiendo lugares alejados donde la gente pueda ir a tirar sus fuegos artificiales sin molestar a los demás. Claro. Por supuesto que esta discusión se conecta con otra, que es la de, por ejemplo, los ruidos molestos en general, que también tienen que ver con conductas egoístas o conductas que no tienen en cuenta al prójimo, y ahí hay un capítulo por el lado de animales, por ejemplo, perros, hay otro capítulo por el lado motos y sus escapes libres, etcétera, etcétera. Temas que probablemente tengamos que abordar también porque aparecen con frecuencia como demandas de los oyentes.